Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 7, 39 a 53. El cielo es mi trono, es el título. Vamos a leer el texto. Amén. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardéis. Vamos a leer una vez más, versículo 39. Dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aleluya y gloria a Dios. Dios había llevado los hebreos afuera del Egipto, y a Esteban y a los israelitas, aquellos que fueron de Egipto, él y ellos llamarían sus padres. O sea, los que salieron de Egipto eran sus padres. Desafortunadamente, todos los milagros que ellos habían observado
en Egipto y también afuera de Egipto en el desierto para llegar a ser una nación entera de Israel, ellos muy pronto habían olvidado y también olvidó su líder Moisés y su Dios. En vez de eso, como dice, ellos pusieron él a un lado, olvidando de él. Mientras que Moisés estaba en el monte conversando con Dios, recibiendo los mandamientos de Dios para llevarlos a los israelitas. Entonces la gente habían puesto Moisés a un lado, no obedeciéndole a él y ni tampoco decimos a Dios. Sus corazones, como dice, estaban volteándose hacia Egipto, volteándose hacia la esclavitud, una tipo espiritual de esclavitud y no hacia a Dios. Si ellos pudieron escuchar a Dios por medio de del profeta Moisés, ellos hubieran gozado de las bendiciones mayores que ellos habían recibido. Todos los milagros que Dios había mostrado a ellos hubieran estado en su mente para todas sus vidas completas. Pero solamente un poco tiempo, porque no podría esos milagros quedar en su mente mientras que estaban en el desierto. Olvidaron de esos milagros y olvidaron de Moisés, olvidaron de Dios, querían otros dioses. Moisés, cuando subió al monte y pasó 40 días allí arriba, ellos muy fácilmente volvieron no solamente de Moisés, pero actualmente en realidad estaban volteando sus corazones lejos de Dios. Y hacía Egipto en su corazón, como aquí está dicho por Esteban. Esteban, él debidamente entendió que la enseñanza que de Egipto era una figura de pecado y que volviendo sus corazones hacia Egipto, eso era como volviendo su corazón hacia el pecado y no hacia Dios. Versículo 40 nos dice así. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aleluya. Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Aarón fue el que escuchó la voz de la gente y no la voz de Dios. Lo que está un poco confundido es el hecho que Aarón escuchó la voz de la gente y los obedeció, más que obedecer a Dios, pero realmente él no tenía castigo, por lo menos no está escrito en la Biblia. Uno podría pensar que él debía de instruir a la gente no a ser dioses, pero esperar para su hermano a regresar. Sin embargo, él no lo hacía, él no hizo así. Tal vez
Él tenía un poco de amenaza de la gente y viendo que él solamente era una persona, él no defendió a sí mismo, pero nosotros sabemos que Dios estaba con él en todos modos. Pero con esa amenaza, digamos, y que fue, ah, él fue presionado a hacer la gente dioses, lo hizo. Dios solamente conoce sus pensamientos y la situación en que él enfrentaba y por qué Dios no lo castigó. Fue como Dios quería instruir a la gente, no hacer exactamente lo que estaban planeando hacer y lo que hicieron. Parece que cuando una persona quiere hacer las cosas para Dios, hay una oposición a los planes, a esos planes de Dios. Y esto fue el plan de Dios para la nación entera, para instruirlo en la palabra de Dios. Pero el enemigo, él hizo su obra en la mente de la gente y ellos eran, eran voluble y también ah, fueron superados por la tentación, digamos, de Satanás. Sus palabras fueron los siguientes. Y vamos a ver lo que dijeron. Más o menos así, aleluya. Dice, hacednos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Una de las cosas que el Espíritu de Dios nos enseña es paciencia. Pero nosotros quien han leído toda la escritura entera, posiblemente sabemos esto. Y tenemos una perspectiva en esta vida mejor que a ellos que no tenían ninguna Biblia, pero allí iban a recibir algo de leer o algo de la enseñanza, empezar la Biblia. O sea, Moisés iba a escribir la Biblia. Amén. Dios quiere a nosotros a dar. Dios quiere dar la palabra de Dios. Él quiere dar su palabra. Entonces nosotros podemos leerlo así. La gente de Israel debían de tener más paciencia. Pero uno recuerda que eh, digamos, los capataces egipcios no tenían ninguna paciencia con los israelitas y su paciencia fue más y más, menos y menos con los israelitas. Entonces los israelitas volvieron eso hacia Dios. Ellos no tenían paciencia con Dios. Sin embargo, claro que Él es paciente. Aleluya. Pero cuando volvieron hacia otros dioses, eso sí, Dios no quiere. Aleluya. Pero digamos que Él fue más paciente que los capataces.
capataces egipcios, en todos modos. Aleluya. Dios no querían que ellos llegaron a ser otros dioses, pero ellos lo hicieron en todos modos para hacer sus dioses de sus manos. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso, tiene muy poca paciencia con eso. Ah. Es como que la gente de Israel está básicamente diciendo a Dios que Él mismo perdió esa posición de ser su Dios. Ellos querían otros dioses y dioses que ellos podrían ver y dioses que podrían ser hechos por medio de sus propias manos como los dioses de las otras naciones. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios solamente hay uno. Y estaban ellos diciendo o pidiendo a Aarón hacer dioses, más que uno. O sea, si una persona hace un Dios o dice que este es Dios, eso significa que hay más que un Dios, porque solamente Dios es uno. Y entonces hacer más dioses o un Dios más que el Señor Dios, eso no es bueno y está totalmente en error. Si una persona tiene que hacer dioses, no son dioses de nada. Aleluya. Solamente el ser humano hace dioses para adorar, pero en la realidad lo que están produciendo es algo del enemigo de su propia alma y dando el poder al enemigo de sus propias almas. Y eso no es bueno para sí mismo. Hay que adorar al único Dios verdadero. Versículo 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Estaban regocijando con unos dioses que dijeron que eran dioses, pero Dios no dijo que estos eran dioses. Estaban hechos por sus propias manos y eso no se puede ser Dios. Entonces desafortunadamente, ah, ellos mismos hicieron, ¿qué cosa? Ellos hicieron un becerro de oro que ellos podrían, bueno, Moisés, él se quitó ese Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice, lo llama? La Biblia lo llamaba un ídolo. No era un Dios verdadero, pero era un ídolo. Eso fue el primer tiempo entonces que los de Israel habían cometido idolatría. Y Moisés iba a llegar allí con ellos, con esa palabra de Dios que dice, no cometáis idolatría o no adoráis otros dioses, digamos. Puede ser que eh, no todos los israelitas, claro, cometieron idolatría. De hecho, eso fue uno de una de los caminos de Aarón que podría cambiar o él podría cambiar la mentalidad de la gente en el principio. Él podría llamar a los levitas para asegurarse que la gente no están haciendo un ídolo. Porque
Posiblemente él sabía que Dios no iba a estar de acuerdo. Pero en la Biblia nos enseña que Aarón de, de verdad, él no pareció hacer ningún escándalo, ni, o sea, no enseñando a ellos a no ser, no hacerlo. Y no hizo ningún esfuerzo para impedir que los hijos de Israel hicieron hicieran lo que habían planeado hacer. Eso es impactante, por decir lo menos. O sea que yo creo que él debía de hacer algo, pero no hizo nada. Moisés, cuando él subió al monte, estaba aprendiendo que cualquier persona que sacrificia a otro Dios, él debía de ser destruido. Allí abajo en el monte, abajo del monte, la gente estaba sacrificando a ese ídolo que hicieron. Ese becerro ajá, de oro. Estaban sacrificando a ese. Entonces, ellos que estaban sacrificando a ese becerro de oro, estaban, digamos, enseñando su castigo. Aleluya. Vamos a ver, sellando su destino, porque serían juzgados y juzgados por Dios. Parece que los israelitas no iban a estar felices sacrificando a un ídolo, pero de veras que estaban felices. Eran como hacerlo enfrente de la cara de Dios. Eso fue, claro que muy mal. Aleluya. Y Dios, Él es omnipresente. Entonces, Él está en todo lugar viendo todas las cosas. Qué despreciable hacer algo así. Por supuesto, Moisés no pudo verlo hasta que regresó del monte, pero Dios es omnipresente y todo lo vea, todo lo vea. Tal vez la gente de Israel no sabía que Dios era omnipresente para hacer errores en su juicio. Claro que nosotros podemos decir que la gente no estaban, no tenían la palabra de Dios, pero ellos tenían su conciencia todavía. Y haciendo un ídolo y sacrificando a él fue algo que Dios, por algunos que sacrificaron a ese ídolo, no iba a perdonar. Es como recibir el castigo más grande que ellos podrían recibir. Eso es pena capital. Vamos a leer versículo 42 que nos dice, y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Moisés había instruido a ellos en
el desierto como sacrificar a Dios en la forma correcta. Ellos sacrificaron a la forma correcta cuando Moisés estaba presente para asegurar que estaban haciéndolo según el plan de Dios. Cuando ellos habían obtenido o llegado a la tierra prometida y ellos habían uh, jueces sobre ellos, a veces ciertas reyes no estaban listos para servir a Dios o querían servir a Dios. Fue así, eran el tiempo que ellos pusieron sus corazones lejos de Dios. Y Dios entregó a ellos a alabar a otros dioses. Aquí dice, Esteban describe como que ellos estaban adorando el anfitrión del cielo, o sea, como otros dioses. En el libro de los profetas, ellos estaban sirviendo Dios durante el tiempo de Moisés, pero los israelitas, claro que hicieron algunos errores muy serios. Esa generación que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto menos Caleb y Josué, que eran fieles a Dios. Moisés también instruyó a ellos a sacrificar solamente a Dios en el desierto. Y ellos lo hicieron después, fielmente como Moisés, cuando estaba allí viéndolo, que debían de ser en tal manera, entonces lo hicieron con la instrucción de Dios. Sin embargo, cuando ellos voltearon sus corazones lejos de Dios y sirvieron ese anfitrión del cielo, después que ellos llegaron a la tierra prometida algunas veces, lo hicieron así. Y dice, versículo 43, y así dice, aleluya, 43 dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Aleluya. En este discurso o predicación dado por Esteban, él dice a ellos que estaban escuchando las decisiones malas que los israelitas habían hecho por dar sacrificio a Moloch. Según Británica, los israelitas habían volteado a Moloch durante dos reyes, Ahaz y Manasés. Dos reyes que estaban cometiendo muchos errores y sus corazones no eran buenas. Ellos eran reyes de Israel. Ellos habían sacrificado sus propios hijos a Moloch. Renfán, algunos ah, han escrito que era como adorar la planeta Saturno. Aleluya. Gloria a Dios. Saturno. Aleluya. Y otros dicen que
podría haber sido otro Dios que los egipcios en ese tiempo habían adorado, lo cual significa que los israelitas posiblemente habían cuidado ese pensamiento de Renfán con ellos y habían practicado adorando a Renfán y no dejándolo ese, en Egipto, cuando Dios mismo había librado a ellos del poder de Egipto. Cuando Esteban estaba refiriendo a ellos, a que ellos habían ah, ah, que ellos estaban, ah, vamos a ver aquí, tomando el tabernáculo de Moloch y el dios Renfán. Eso significa que él estaba refiriendo a los padres, a sus padres que en sus caminos eso fue un gran error. Pero él enfocó en esta idea porque quería mostrar a los que estaban escuchando a él en presente que así como era igual su decisión en el presente en ese tiempo para crucificar a Cristo, porque era un gran error igual que ellos mataron el justo. Eso significa que mataron a Jesucristo, o sea, Dios en la carne, el Dios de Abraham, a Isaac y Jacob, y el mismo Dios que dio a Moisés los mandamientos. El Dios que llegó en la carne a Israel. Ellos habían matado, crucificado a él. Vamos a leer versículo 44 que dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Aleluya. Entonces Esteban estaba hablando de aquellos que habían escogido no bien, comparándolo con como Moisés había dado a los israelitas la forma correcta para adorar el Dios verdadero y ese Dios que da la vida eterna. De hecho, los padres, como él estaba hablando, tenían un ejemplo de Dios en el tabernáculo de testigo, tabernáculo, en el desierto, como fue dado por medio de Dios, ah, dado de Dios por medio de Moisés, y que Moisés iba a ser ese tabernáculo según lo que él fue instruido por Dios. Y que así los israelitas debían de adorar a Dios en esa forma correcta. Todo fue dirigido por Dios. O sea, Dios lo dirigió según su plan. Fue la forma correcta para adorar a Él. Ese fue el plan, cómo adorar el único Dios y la vida eterna. El Dios verdadero, no un ídolo, porque idolatría fue prohibido por Dios.
sacrificando los hijos a Moloch o sacrificando a Renfán. Eso fue, digamos, prohibido de Dios y era una abominación delante de Dios. Él es muy celoso. Versículo 45 dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aleluya. Aquí la palabra Jesús está usado, o sea, aleluya, 45 nos dice, bueno, aquí dice Josué, pero en el inglés dice Jesús. Aleluya, pero es el mismo. Aleluya. O sea, está refiriendo a Josué. Jesús es la forma en eh, griego, mientras Josué es la forma hebrea, pero está refiriendo el mismo nombre. La posesión aquí describe la tierra de Canaán, a quienes los gentiles hasta ese punto lo habían poseído. Pero después, claro, los padres, o sea, ah, los de Israel, lo había tomado. Porque según a él, o sea, Dios había quitado a ellos. Pero claro que Dios usó los israelitas cuando estaban en batalla contra los gentiles. Así, él habla hasta los días de David, el rey que tenía un corazón que quería a Dios. Aleluya. Versículo 46 nos dice, esta halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Aleluya. Gloria a Dios. De hecho, David tenía un corazón para Dios. Él estaba interesado en construir un templo a Dios en Jerusalén. Sin embargo, Dios no permitió a David hacerlo, pero fue permitido por su hijo Salomón a construir ese templo, o como está nombrado, una casa, una casa. Entonces aquí está dicho que David sí tenía el favor de Dios, pero también él cometió un gran error, un gran pecado de adulterio y matar otro hombre. Y ese otro hombre, Dios estaba muy agradecido con él, pero ah, ¿qué? Estaba muy disgustado con lo que David había hecho. Entonces Esteban está diciendo la información que David tenía el favor de Dios cuando él quería hacer un tabernáculo, o sea, un templo en Jerusalén, más que un tabernáculo, que era como algo temporal, un en un estructura tipo tienda de campaña. Eso él quería cambiar.
el templo iba a ser una edificación más permanente para los israelitas, para llegar a Jerusalén y allí adorar a Dios y sacrificar a Dios allí. Versículo 47 nos dice, mas Salomón le edificó casa. Eso significa que él edificó el templo. Aleluya. Versículo 48 nos dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Aleluya. Este escritor es donde la palabra templo llega allí. Esteban quería enfocar en donde Dios realmente habita. Fue cierto que la presencia de Dios estaba en el templo, en un lugar que se llamaba, aleluya, vamos a ver, la Santa de los Santos, el Santísimo, el lugar santísimo, aleluya, en el tabernáculo y también en el templo, pero aquí él menciona que Dios, que es lo más alto, no, realmente no habita en templos hechos con las manos de los hombres, como el profeta había dicho. Pero hay un lugar donde Dios habita y eso es actualmente en nuestros cuerpos, en el cuerpo humano o digamos de la tierra. Pero Dios también va a preparar para nosotros en el cielo un cuerpo en donde Él va a permanecer para siempre. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo aquí con estos cuerpos temporales, Él ah, va a preparar un templo, o sea, un cuerpo permanente en el cielo que nos va a dar cuando nosotros vamos para allá o morimos y después vamos a recibirlo. Y vamos a heredar ese nuevo cuerpo que también también va a tener el Espíritu Santo adentro. Aleluya. Porque recibir el Espíritu Santo es algo permanente y siempre va a estar con nosotros. Si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ellos van a recibir cuerpos nuevos y también con el Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos recibido su Espíritu. Versículo 49 y 50 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aleluya. Dios, por su propia cuenta, no quiere estar contenido en un lugar particular. Claro que Él realmente mora en todo lugar. Él está en todos lugares. Eso significa, Él está en todos los lugares. Pero eh, el Espíritu de Dios actualmente extiende del cielo hasta la tierra y aquí está usando el idioma que la gente humana podría entender como trono, a un lugar para sentar sobre el trono y un
un otro lugar, ¿cómo se llama? Estrado, estrado de mis pies. Aleluya. Aunque el espíritu, aunque Dios es un espíritu más que un cuerpo con pies. Y también, aleluya, un, un trasero para sentarse. ¿Eh? Él es un espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo, nosotros conocemos o sabemos que Jesucristo fue un hombre, pero también era Dios en la carne. Jesucristo de verdad va a reinar y sentar, porque tenía un cuerpo humano y recibió en el cielo un cuerpo permanente que va a sentar sobre el trono en el cielo. Para construir Dios una casa, eso, la verdad, es imposible a contener todo su espíritu en solamente un lugar, porque Él habita en todo el universo y también extiende ahí ah, más allá del universo, porque Él no se puede contener. En otras palabras, es imposible ah, albergar a una persona, albergar a Dios, porque Dios está en todos los lugares. O sea que Él puede habitar en un lugar, pero Él también está fuera de ese lugar. Él había hecho todo lo que está en el universo. Él no lo hacía digamos, sus manos, pero él lo hizo por medio de su palabra. Pero para nosotros, no, nosotros entendemos la terminología humana y en las palabras de nuestro cuerpo y las partes de nuestro cuerpo haciendo algo. Entonces comparamos eso. La Biblia menciona la mano derecha de Dios, o sea, eso significa, la verdad, el poder de Dios. Pero nosotros sabemos que Él hizo todo y podemos decir que su mano hizo todo. Pero esa es la forma, ah, terminología de ser humano. Pero la verdad es que fue su palabra que hizo todo. Aleluya. Porque por su palabra, todas las cosas que Él puso en el universo y también un universo que es muy, muy difícil de comprender porque extiende a tal lugar que es más allá, mucho más allá. O sea que nosotros es muy difícil comprender la tierra por lo y estamos viendo el universo también, que es muy complicado a entender. Por lo tanto, la inmensidad del universo hasta los elementos más pequeños y complejos que difícilmente pueden eh, verse con el ojo natural, ha sido creado por Dios, el Dios eterno y grande. O sea, todas las cosas fue hecho por
los manos de Dios, o sea, su palabra. Versículo 51 nos dice, duros de servicio, ¿eh? Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí está donde Esteban cambia de dando una lección de la historia, hablando de los padres, pero aquí es donde él muestra a ellos y también a sus decisiones que ellos hicieron contra Jesucristo. Él había mencionado que ellos estaban en toda cuando él estaba hablando en honestidad y en su punto de vista, que de verdad ellos eran como los padres que rechazaron a Dios. Aleluya. Y también podemos decir que ellos fueron duros de servicio y ¿eh? Incircuncisos, no en el cuerpo, porque todos estaban circuncidados en el cuerpo, pero no en el pero en el corazón, pero en el corazón. No estaban circuncidados en su corazón. Eso era lo más importante, lo cual era mucho mejor hacer circuncidado circuncidados por su corazón. Esteban dice que no estaban circuncidados en su corazón, ni tampoco en sus oídos. Entonces, Esteban menciona que fue posible a circuncidar los oídos de una persona. Eso significa que sus oídos sí fueron circuncidados, iban a estar atentos a la palabra de Dios. Eso, según Esteban, significa escuchando a Jesucristo o escuchando en nuestro tiempo el Espíritu de Dios o la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios. Pero ellos estaban acostumbrados a resistir. Eso significa que ellos estaban resistiendo el Espíritu de Dios. Ellos entonces, como dice él, fueron similar a los padres que resistieron a Moisés y los mandamientos de Dios. Entonces, justo después de recibir la lección histórica de los israelitas rechazando, o sea, no obedeciendo, él los había, aleluya, él los había reprendido, reprendido, ah, los había reprendido duramente, porque él estaba comparando a ellos, a los padres que desaparecieron y mataron también a los profetas. Versículo 52 nos dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban había hablado de sus padres que ellos fueron a los que perseguían los profetas. Y aún Moisés había
ah, Moisés, aleluya, gloria a Dios, les había advertido a todos que Dios levantaría un profeta como él. Sin embargo, sus padres no los escuchaban y habían perseguido y asesinado a los profetas. Sus padres habían afirmado Esteban, habían afirmado a Esteban. Eran aquellos que habían asesinado a los profetas que habían profetizado del justo, es decir, Jesucristo. Aquí es donde Esteban les señala a Jesús que lo habían rechazado y lo habían rechazado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces sus padres había afirmado a Esteban. Eran aquellos que habían asesinado a los profetas que habían profetizado. Amén. Aleluya. Además, la ley fue que fue entregado a Moisés y ellos debían de ser testigos de la ley de Moisés. Versículo 53 nos dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no por los padres de ellos habían recibido la ley por disposición de ángeles, como dice, pero ellos no lo habían cuidado. Ellos estaban rechazando la ley de Dios, como estaban rechazando a Jesucristo mismo. Y así es la palabra de Dios. Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.